Bienvenidos un día más a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. Las redes sociales han creado un mundo digital totalmente paralelo a la realidad física, a la realidad social tradicional, proyectando influencias sobre aspectos políticos, económicos, sociales y educativos. Y es que los individuos vivimos cada vez más obsesionados con nuestro yo digital, con el riesgo de dejar a un lado las relaciones de amistad, las relaciones familiares, e incluso ni siquiera vivimos mirando directamente el mundo con nuestros propios ojos. Hoy todo se mide por la cantidad de clics, por la cantidad de likes que uno es capaz de generar. Y por eso hoy nos queremos preguntar, ¿cómo evitar estar permanentemente pendientes de nuestro yo digital? ¿Viviremos siendo más narcisistas? ¿Viviremos siendo más solitarios? ¿Cómo educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, precisamente para evitar la adicción al mundo de la imagen? En definitiva, ¿acabaremos viendo ese mundo solo por una pantalla? De todo esto dialogaremos hoy en Encuentros para una nueva era. Comenzamos. Tengo el placer hoy de presentar a Carmen Pellicer, pedagoga, escritora, directora de Cuadernos para Pedagogía y presidenta de la Fundación Trilema. Bienvenida, Carmen. Gracias. También a Antonio San José, escritor, comunicador, experto en radio, en televisión, también en comunicación institucional. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias. Y Silvia, especialista en psicología educativa, ¿verdad? Y autora de libros para niños, para jóvenes. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Contaremos también, a través de la videoconferencia, como solemos hacer, con Leticia Jimeno, una influencer con miles de seguidores por sus fotos idílicas en Florida, en Miami concretamente. Contaremos también con Isidro Catela, profesor de comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria y autor de muchos libros como Hijos conectados o Desconecto, luego existo, y también contaremos con un experto en marketing, influencer, con David García en concreto. Antes de empezar nuestro diálogo, vamos a ver un pequeño vídeo. La mayoría de los adolescentes miran el móvil una media de 100 veces al día, y el dato en los adultos es similar. El 90% de los jóvenes entre 14 y 16 años tienen un perfil en las redes y lo usan fundamentalmente para integrarse en el grupo. Buscan aprobación, que los vean, un like, un me gusta, y si puede ser de forma inmediata, mejor. Admiten que son inseguros, que no recibir respuesta les traumatiza por miedo al rechazo. Los datos son de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ya sabe que la dependencia de las redes es la droga del siglo XXI. Hoy queremos alertar a los padres y a los jóvenes de un mundo paralelo, avatares en las redes que hacen que los chicos pierdan la noción de lo real, del contacto, de la amistad o del amor, un riesgo multiplicado en tiempo de pandemia. Queremos conocer el impacto de las redes en el comportamiento de los jóvenes, en los afectos, en la educación. ¿Quiénes les ayudan? ¿Caminamos hacia una nueva sociedad narcisista donde el éxito se mide en clics? Pues nada, pues comenzamos nuestro diálogo precisamente sobre esto, sobre esta introducción de la tecnología, de las redes sociales, que nos ha cambiado muchas cosas. Nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de vivir. Yo, Silvia, te preguntaría ¿por qué psicológicamente estamos tan necesitados compulsivamente de poner nuestra vida, nuestras alegrías, pero también nuestras miserias en las redes sociales? Es que fíjate, no es tanto la vida que nosotros ponemos, sino la vida que proyectamos. O sea, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que decidimos cuál es la imagen que yo quiero proyectar en las redes sociales y eso es justamente lo que estamos subiendo, ¿no? Elegimos que el momento que me interesa compartir de todo lo que me ha pasado en el día y además no de cualquier manera, porque si subes una foto, ya subes la foto que tú quieres, a lo mejor con un determinado filtro, una determinada pose, una determinada ropa, ¿para qué? Para dar la imagen que en un determinado momento quiero dar. Que cuidado, a veces es una imagen de aquí, ¿no? Estupendo o estupenda y otras veces es, pues voy a dar un poquito de imagen que estoy un pelín mal triste, a ver quién me escribe, a ver quién me llama. Entonces, muchas veces estamos utilizando esas redes como no estoy bien, a ver
si cambio o consigo cambiar mi estado de ánimo o consigo recibir un feedback por parte de los demás. Y Carmen, ¿por qué nos han cambiado tanto estos comportamientos? ¿Por qué estamos tan necesitados de estos reconocimientos permanentes? Bueno, yo creo que el ser humano necesita ser querido, necesita ser reconocido. Y es verdad que lo que ha cambiado es el entorno de las relaciones interpersonales. Es decir, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que sabías quiénes eran sus amigos, sus vecinos, los que veían en verano como mucho, y podíamos contar casi que con los dedos de la mano quiénes eran sus contactos. Hoy el círculo social de nuestros hijos, de nuestros alumnos, en nuestros casos, se ha ampliado de tal manera que no hay un mecanismo de control. Se ha ampliado el número de relaciones, pero se ha disminuido en la calidad de esas relaciones, en la intensidad que esas relaciones tienen y también un poco en la resiliencia que tienen esas relaciones. Y eso hace pues, que nos movamos en un mundo tremendamente incierto, ¿no? Y que sea difícil también, porque la brecha generacional entre lo que ha sido nuestra socialización y la socialización de los más jóvenes en este momento es inmensa. Yo creo que los adultos nos sentimos un poco descolocados, desconcertados, ¿no? De cómo acompañarles a una realidad que, por otra parte, es inevitable. Es decir, no podemos impedirla. Luego hay que educarla. Pero, Antonio, ¿no te parece que esto que dice Carmen, que es verdad que siempre hemos necesitado ese reconocimiento, ahora hay como una permanente insatisfacción, ¿no? Buscamos experiencias permanentemente para vomitarlas, como decía aquí un contertulio que tuvimos, la bulimia emocional, ¿no? Sí. Es verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Silvia, lo que ha dicho Carmen. Al final estamos en una sociedad que busca la gratificación inmediata. Esto es lo que cambia, ¿no? Las redes sociales, el teléfono que todos llevamos encima, esto es una ventana al mundo. Esto nunca ha existido. Por este aparato conocemos, nos comunicamos, nos relacionamos, establecemos relaciones de amistad y afectivas. Ya no se liga en los sitios donde íbamos de jóvenes hace unos años, en esa relación personal, donde te arriesgabas a que te rechazaran. Ahora hay una serie de aplicaciones donde los jóvenes, bueno, lo intentan y hacen match o no hacen match y parece que eso no les afecta tanto como una negativa o un rechazo personal. Efectivamente, necesitamos sentirnos reafirmados, sentirnos queridos, sentirnos reconocidos y estamos en una realidad digital. Esto, Jesús, es un universo paralelo, una realidad paralela, pero tenemos que convivir con ella. Podemos enseñar a nuestros hijos a manejar, a utilizar las redes sociales. Yo creo que esto es muy importante. Esto tiene muchas cosas positivas, pero no podemos negar la realidad. 100 veces al día los jóvenes, los chavales están viendo el teléfono móvil y muchos adultos por ahí, incluso más, ¿no? Yo creo que es muy buena la desconexión, de saber que en un momento determinado dices, oye, dejo aquí el teléfono móvil y me da igual, ya lo veré mañana. Pero eso lo hacemos nosotros, que tenemos una cierta edad. Los jóvenes no pueden evitar estar, por si se pierden algo. Hay una enfermedad o un síndrome que conocerá muy bien Silvia, que es el miedo a quedarse fuera. Se llama FOMO en inglés. El miedo a no estar en la conversación. Y entre estar y no estar hay una realidad tan distinta, tan diferente, tan amplia, que los jóvenes están permanentemente enganchados. Tenemos en conexión a Leticia Jimeno. Es una influencer, como les decía, una influencer con miles de seguidores. Leticia, bienvenida. Hola, ¿qué Hola, tal? Leticia, Encantada ¿qué tal? de estar aquí con vosotros. Muy bien. Muy bien. Leticia, eres Letoto en Instagram, ¿no? Conocida como Letoto. Sí. Cuéntanos, Sí. por favor, porque aquí estamos hablando, hemos empezado diciendo pues, que se ha creado una especie de mundo paralelo. ¿Cómo es la vida de un influencer? Pues a ver, la mía, yo esto que siempre digo, ¿no? Realmente yo no me considero una influencer tanto en ese sentido, porque yo comparto lo que yo hago en mi día a día. O sea, mi vida normal es tal cual la veis en Instagram, ¿no? Pero sí que reconozco que a veces pues quizás vemos como que tenemos que tener un poco más de cuidado con las cosas que publicamos o que no publicamos, porque al final estás expuesto a muchas personas, ¿no? Entonces, en cierta manera, enseñamos lo que queremos enseñar, pero hay otras cosas que no veis y la realidad es que somos tan reales como el resto de los seres humanos, ¿no?
Entonces, creo que eso hace a veces un poco complicado el trabajo de ser influencer, porque seleccionas un poco las partes de tu vida que vas a exponer, ¿no? Y creo que eso puede dar lugar a confusión a muchas personas y sobre todo a los jóvenes, como estabais diciendo, porque cuando eres joven y ves que la vida es de una manera y luego en realidad por detrás a lo mejor no es tan así, creo que es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo muchas veces pienso, ¿hasta qué punto deberíamos de exponer ciertas cosas sí y otras no? No sé si me explico. Te has explicado perfectamente, Leticia. Oye, tú te ganas la vida, entiendo que te ganas la vida siendo influencer. ¿Se generan muchos ingresos? Porque todos nuestros hijos hoy quieren ser influencer. ¿Se gana tanto? Ya. A ver, yo aparte de influencer soy health coach y hago otras cosas. Es verdad que el trabajo de influencer sí genera dinero, genera bastante dinero, pero también hay mucho más trabajo detrás del que la gente se cree, ¿no? Hay mucho estudio de las marcas. Yo, por ejemplo, soy súper selectiva. Yo nunca trabajaría con alguien que no utilizaría en realidad por mucho que a mí me busque esa marca. Y luego por detrás de eso hay mucho trabajo, de estudio, de cómo recrear pues, un poco la imagen de lo que quiere vender la marca a través de ti. Entonces, sí se paga bien, pero yo creo que la publicidad siempre se ha pagado bien, ¿no? Es una carrera que está muy bien pagada. Y efectivamente lo que dices, yo tengo una hija de 14 años y ella en concreto ahora mismo no lo tiene muy claro, pero sí muchas amigas suyas quieren ser influencers y mi respuesta muchas veces es, no es tan fácil como os pensáis, de verdad. O sea, hay mucho más detrás, no es solo ver lo bonita que ha quedado la foto y la alegría que transmite o qué bien que me hayas recomendado este producto, es muchísimo más trabajo por detrás, muchísimo. Leticia, cuando me han dicho que iba a conectar contigo, me he metido en tu Instagram y he visto pues, que tienes muchas fotos de tu familia. ¿Cómo vive tu familia esto? ¿Y hasta qué punto crees que te podrían acusar de incluso meter la intimidad de tu familia dentro de tu trabajo, dentro de Instagram y hacerla pública? Yo con eso, por ejemplo, soy súper respetuosa. Yo a mis hijos nunca les hago fotos ni vídeos si ellos no quieren que se lo haga. Por ejemplo, mi hija mayor hubo una época que no quería salir en Instagram y no salía. O sea, yo con eso siempre tengo mucho cuidado porque sí que pienso que bueno, al final cada persona somos diferentes y a algunos nos gusta más, a otros nos gusta menos y intento tener respeto hacia ellos y preguntarles siempre antes de hacerles una foto o antes de hacerles un vídeo o antes de compartir cualquier situación familiar en Instagram, porque sí que pienso que en algún momento les puede no apetecer o les puede sentar mal, como a lo mejor me pasaría a mí, ¿no? Entonces, soy muy cuidadosa con eso y respeto siempre lo que ellos quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y Leticia, no te molesto mucho más, pero hemos conocido desgraciadamente casos de influencers que han perdido la cabeza, ¿no? Bueno, pues que han tenido un desenlace final bastante lamentable. ¿Conoces situaciones de estas y qué nos podrías decir tú desde tu experiencia cómo evitar ese tipo de casos? A ver, yo de cerca no conozco a ninguna. Pero sí que sé historias de influencers que tienen mucha ansiedad, que lo están pasando mal, que tienen mucha presión social y la verdad que me parece que tiene sentido porque muchas veces nos creemos que porque la gente se expone podemos mal juzgarla. A mí no me parece mal juzgar si es desde el respeto y desde la educación, pero muchas veces todo se saca de contexto, se utilizan malas palabras y malos modales y comprendo que eso, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que quizás está más descubriendo el mundo, le puede hacer mucho daño y creo enormemente que hay que educar a la sociedad en cómo utilizar las redes sociales porque es una realidad, ¿no? Existe, está ahí, todos la vamos a utilizar, es parte de nuestra vida, pero necesitamos una educación sobre las redes sociales porque es algo que nos ha llegado nuevo y que no sabemos manejar. Pues nada, entonces, Leticia, pienso que es muy importante educar. Pues muchísimas gracias por tus consejos, tienes toda la razón, es muy importante educar y de esto hablaremos hoy aquí en nuestro encuentro y lo que sí que te puedo decir es que me han encantado tus fotos de Instagram, así que sí, así, porque me han gustado muchísimo. Adiós, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Hasta luego.
Con esto que nos contaba Silvia, de Leticia, que es verdad, ella dice que conoce, aunque no de cerca, algunos casos, ¿no? ¿Podemos decir que es una adicción esto? ¿Podemos hablar de adicciones para los jóvenes desde un punto de vista psicológico, ¿no? Fíjate que antes también lo estaba diciendo ahí Antonio, esa nomofobia, ese miedo a perderse algo, de tengo que estar todo el día conectado. Bueno, todavía no está tipificado según el DSM-5 como una adicción, pero sí que vemos que bueno, puede haber casos en los que hay un uso problemático de las redes. El llegar y decir, bueno, las redes son malas, no las utilicen, no tiene ningún sentido, porque es que también tienen muchas otras cosas positivas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que estamos diciendo todos, y también nos lo ha dicho Leticia, educar en el correcto uso de las redes sociales. Que las utilices ¿para qué? Porque quieres compartir algo o porque quieres observar qué es lo que hace alguien. El problema muchas veces viene cuando lo que yo quiero es potenciar mi autoestima a través de las redes. No me gusto y entonces lo que necesito son esos likes, ¿no? Y lo que voy buscando son los likes. Y además, si recibo un comentario negativo, entonces me lo tomo a la tremenda. Porque en el momento en el que tú subes algo, estás expuesto. Estás expuesto a recibir likes, pero estás expuesto a recibir otro tipo de comentarios. Aunque también hay que introducir en el debate que hay que educar en el uso y que el respeto, la tolerancia, tiene que estar también en las redes sociales, porque a veces se nos olvida que es que detrás de esa cuenta hay una persona de carne y hueso, aquí la hemos visto, que tiene sus emociones, que tiene sus sentimientos, y hay gente que es muy haters y que se dedica directamente, sobre todo en determinadas redes sociales que son muy de este tipo, de hay alguien y ¡shum!, machacamos y vamos a por él o a por ella. Entonces tenemos que tener cuidado y distinguir muy bien cuando hay un uso correcto, cuando hay un abuso y cuando ya hay un problema y no soy capaz de separarme, no soy capaz de estar con amigos, no soy capaz de disfrutar, porque ahí es el momento de pedir ayuda. ¿Qué experiencia, Carmen, tienes tú en los colegios del ámbito de la Fundación sobre todo esto? Porque quizás estemos preparados para críticas de hasta 50, 60, 10, no lo sé, pero críticas de miles. ¿Cómo les afecta a los chavales todo esto? Bien, pues creo que es un problema grande, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, que se ha visto agravado con el confinamiento y con todo este año de aislamiento, en el uso de Internet, que se ha aumentado enormemente, ¿no? Ha aumentado mucho el número de conflictos, de ciberbullying. Es tan fácil, como decía Silvia, es tan fácil hacer daño con el dedo, ¿no? Es tan rápido, es tan ágil, y sobre todo porque hay una carencia importante de sentido de responsabilidad. Quiero decir, creo que cuando nos planteamos, claro, los maestros, las maestras, los educadores, nos pilla tarde, por muy joven que seas. Quiero decir, hemos irrumpido en este mundo sin una preparación profesional adecuada para ser. Y entonces, yo creo que muchos de los educadores estamos un poco como atemorizados, ¿no? Es decir, ¿quién nos va a enseñar a educar en las redes? Porque focalizamos mucho en qué tenemos que decirles que hagan con las redes. Yo creo que el camino es diferente. Es qué tenemos que hacer para que el entorno vital de un adolescente sea tan rico, tan potente, emocionalmente tan desafiante, tan intenso, que no necesite esa dependencia. El problema es que la red muchas veces, un poco esa dependencia de las redes llena agujeros de vida real. Entonces creo que el desafío fundamental para los educadores y para las familias es asegurarnos de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos y alumnas tienen entornos ricos, muy ricos en experiencias vitales, que haga que las redes se sitúen en su justo lugar. Como decía también Silvia, tienen muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. A alumnos y a chicos y chicas que han estado aislados, que han sido solitarios, que les han costado las relaciones. Las redes son una posibilidad. Yo creo que el educador, la educadora tienen que tener una mirada positiva si realmente quiere acompañar y no crear una barrera con ellos para ayudarles en ese entorno, ¿no? Y luego sí que tienes que tener, yo creo que una especie de termómetro de vigilancia, ¿no? Cuando ese equilibrio se rompe, cuando ya no es que tú cuentas en Instagram o pones una foto de algo que ha sido importante, sino que haces algo para ponerlo en Instagram, ¿no? Yo creo que pensamos mucho en que educar en las redes es educar competencia digital, control. Hay una parte importante que es educar el sentido del deber, de la responsabilidad, de todos los principios y valores éticos que van conformando el carácter, ¿no? Por eso yo tengo mis dudas sobre esa visión tan positiva de los influencers, sobre todo en las edades tempranas, porque al final en las edades tempranas, seguro que tú sabes más que yo, pero
necesitan modelos. Sí. Y el problema es quiénes son los modelos. Sí. No cómo modelan, que esto lo tenemos claro, pero quiénes son como personas valiosas, cuáles son sus valores, cuál es el horizonte ético que proponen cuando estás educando a un niño cuya personalidad está por hacer. Pero fijaos que en comunicación y en publicidad, al final la publicidad es comunicación también, ¿no? Con una orientación comercial. Antes se buscaba al modelo, el actor, la persona famosa, el presentador de televisión, que era prescriptor. Y lo que ha hecho este fenómeno de las redes sociales es que ahora el prescriptor pues sea una persona como Leticia, que acabamos de ver, o sean otras personas que, bueno, que siempre estaban... la gente las ve como alguien parecido a mí. O sea, mis hermanas pues siempre tenían en su panda de amigas, pues me había una que era la más estilosa, a la que le pedían consejo, oye, ¿qué me pongo para una boda? ¿Cómo ves esto? ¿Qué me sienta mejor? Y siempre había una persona, siempre una amiga que era un poco la influencer, la estilista de todas las chicas que pertenecían a la pandilla. Esto ha sido normal. Bueno, esto lo equipara y es verdad que ganan dinero porque las marcas prefieren que prescriban ahora personas como las consumidoras a las que se dirigen y no unos modelos de actrices, etcétera, que parecen inalcanzables. Y con respecto a lo que señalabas del acoso, y también lo decía Silvia, aquí la edad, yo creo, Jesús, que es muy importante. Es que hay auténtico bullying en los colegios. Bullying a través de las redes sociales, donde se odia y donde se estigmatiza a una compañera. Los periodistas, llevamos ya unos cuantos trienios en esto, pues ya sabemos que cuando tú pones algo en Twitter, tal, porque ahora tú reclamas educación, Silvia, ojalá, tú puedes ser muy educado, pero el ambiente no es lamentablemente así, ¿no? Entonces ya tienes un poco la piel coreácea y te da exactamente lo mismo. Anda, ¿cómo está hoy la parroquia? Y no te importa nada, ¿sabes? Que te digan de ti lo que sea, o sea, estás ya curtido, ¿no? Incluso ahí yo tengo compañeros que parece que disfrutan excitando a los haters, a los odiadores, pero entiendo que cuando eres joven, cuando eres un adolescente, eres una persona, un estudiante de los primeros cursos y tal, lo pasas muy mal porque te ves rechazado y te ves odiado, y eso es muy duro si no tienes ya una barrera que me da exactamente todo lo mismo, que digan lo que digan, ya ves tú, ¿no? O sea, pero es verdad que se puede hacer mucho daño con eso y hay mucho bullying. Además porque quizás hemos perdido también un poco el relato de nuestras vidas, o sea, ya no es cuestión solo de bullying y de adicciones y tal como estamos viendo, sino que hemos perdido un poco... Hay un experimento que han hecho una conocida marca de muebles sueco, que todos tenemos en la cabeza, donde reúne a varias familias en una mesa, no sé si lo habéis visto, y entonces empiezan a hacer preguntas sobre redes sociales, sobre famosos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues más o menos van contestando, pero cuando ya empiezan a entrar en preguntas de, oye, ¿cuál era la pasión de tu abuela de niña? ¿O cómo se conocieron tus padres? Se empiezan a hacer silencios, con lo cual también esa obsesión por las redes, esa obsesión por estos mundos, nos ha hecho olvidarnos también de los nuestros propios, ¿no? ¿No tenéis esa sensación, Silvia? Claro, es que al final lo que estamos diciendo, esa obsesión de no perderme nada, es no perderme nada de fuera de mi vida. Y sin embargo, a veces es a costa de me estoy perdiendo mi propia vida. Me estoy perdiendo que un amigo lo tengo aquí que quiere hablar conmigo. No quiere hablar conmigo a través del teléfono, me quiere ver y quiere verme la cara y quiere estar a mi lado. Entonces, a veces tenemos ese problema, que nos parece mucho más interesante la vida de los demás, las vidas que están colgando en las redes sociales, y vamos comparando y diciendo, bueno, es que la mía no es tan interesante, me voy a centrar. Se trata también de lo que decía Carmen, tenemos que conseguir que nuestra propia vida, que la vida de los adolescentes, que además estamos en un momento bastante complicado, porque encima la pandemia, pues todas las opciones de ocio la tenemos muy restringida, ¿no? Pero que sea lo suficientemente rica como para que se den cuenta que no necesito estar comparando con los demás y disfrutar de lo que tengo y disfrutar del momento, disfrutar del aquí y del ahora. También es verdad que con los adolescentes nos ocurre una cosa, y es que algo fundamental en la adolescencia es formar parte de un grupo. Y esto, evolutivamente hablando, es así. Los padres pierden importancia, pasan a un segundo plano, aunque necesitan que sigan estando ahí, y el grupo adquiere mucha más importancia. Y lo que nos dicen los determinados experimentos, ya a nivel, ¿no?, más de neuropsicología, es que en el adolescente, cuando se siente rechazado, se activa la misma zona cerebral que cuando se siente atacado. O sea, fíjate lo importante que es para el adolescente, chico o chica,
el sentirse dentro de un grupo. Entonces, si mi grupo lo estoy haciendo a través de redes porque ahora les puedo ver poco y siento que no gusto o me siento atacado, realmente es que se sienten francamente mal. Pero Silvia, estamos hablando quizás de adolescentes, de jóvenes. Hay un libro de Lowen que se llama El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo, que él lo generaliza a todo el mundo. Es decir, no solo lo generaliza a los adolescentes, lo generaliza incluso a los que somos de otra generación, no tan adolescentes ya, por desgracia, y nos acusa, o incluso él mismo también se acusa de ese narcisismo, ¿no?, como enfermedad. ¿Os parece que somos más narcisistas en general todos? Somos más narcisistas, yo creo que tenemos un sentido ético más light, creo que hemos banalizado nuestra responsabilidad a la hora de educar, ¿no? Que si no es un problema de los adolescentes, tenemos un problema en las aulas de educación infantil, porque los niños comen mirando el vídeo en el móvil de papá y mamá, porque educar supone una tensión y supone una apuesta y supone nutrir relaciones valiosas, y las relaciones valiosas suponen mucho sacrificio, suponen mucha resistencia, suponen mucha inversión vital. Las relaciones online, las relaciones virtuales, el uso de la imagen es mucho más banal, es mucho más fácil, es mucho más light. Y al final insisto, no es un problema de la adolescencia. Yo creo que la adolescencia hereda un cambio muy importante cultural, un cambio ético, un cambio social, ¿no?, de las generaciones más adultas. Y al final las redes solamente son la punta de un iceberg sobre la elección que tenemos que hacer los educadores en qué perfil, qué tipo de relaciones humanas queremos para el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Fíjate, yo no sé si somos más exhibicionistas que narcisistas en este momento. Yo creo que somos... tenemos menos pudor, ¿no?, que la gente que está en las redes sociales pues no tiene empacho en contar esa vida que quiere proyectar, al que se refería antes Silvia, ¿no? Y lo cuentan todo, y estoy aquí, y este sitio, y se hacen fotos en un sitio, y estoy comiendo esto, y estoy en esta ciudad, y lo cuentan absolutamente todo, ¿no? Esa exhibición un poco impúdica a veces, que hace que el propio día a día, la cotidianidad, pues sea transmitida casi en vivo y en directo para el resto de la humanidad, ¿no? Pero el narcisismo yo no tengo tan claro. Lo que sí creo que tenemos, o que tienen los adolescentes ahora, es más miedo al rechazo, eso sí, el rechazo en general. Es decir, no están programados para que alguien les diga, oye, esto no lo estás haciendo bien. Bien sean los profesores, bien sean los padres o sean los amigos. ¿Cuántas veces un amigo puede ser, oye, por este camino no, aquí te estás equivocando? Y eso, oye, tiene razón. A todos nos han leído la cartilla en alguna ocasión y nos han hecho, además, un favor cuando nos han dicho aquello que hacíamos mal, ¿no? Y ahora, ese rechazo a sentirte cuestionado, es muy claro, buscamos eso, el like. Y los amigos. Tengo no sé cuántos amigos. ¿Cómo que tienes? Vamos, puedes tener los amigos que pueden contarse con los dedos de una mano y sobran dedos. ¿Cómo vas a tener 10.000 amigos? ¿Qué me estás contando, no? Pero ellos creen que son amigos de verdad. Es una confusión casi de términos, ¿no? Es así, es así. Tenemos a Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Isidro, encantado. Igualmente, Jesús, un saludo para todos. Os estoy escuchando apasionado. Hola, Isidro. Precisamente estamos hablando de hijos y tú eres autor de varios libros, entre otros, Hijos conectados y Desconecto, luego existo. Cuéntanos, ¿por qué vivimos así? O conectados o desconecto, luego existo. ¿Por qué? Bueno, vivimos así, arrollados por un momento histórico en el que nos es muy difícil bajarnos de la ola en la que nos han subido, nos hemos subido. Yo como profesor lo veo claramente en las aulas, como padre de adolescentes. Entonces, vivimos muy deprisa. Me gusta mucho utilizar la imagen del hámster, ¿no?, que vive necesita agua, necesita una rueda y no necesita mucho más, pero sin embargo, si le quitas la rueda, el hámster se muere. A nosotros lo que nos mata es la rueda de la hiperconexión. Puede llegarnos a dar, dice un autor contemporáneo muy de moda, Byung-Chul Han, que nos puede llegar a infartar el alma, ¿no? Bueno, sin ser en absoluto un tecnófobo, antes al contrario, me apasiona la comunicación, me apasiona la tecnología que nos permite, entre otras cosas, estar compartiendo ahora. Veo con cierta preocupación nuestro tiempo como profesor y como padre, porque lo que puede ser un medio maravilloso puede terminar fagocitando nuestras vidas, puede convertirse en un fin en sí mismo, y eso pues crear unas disfunciones importantes en nuestras vidas, como algunas de las que estaba escuchando.
Isidro, ¿el control que tenemos los padres sobre los hijos es diferente, es mayor, es menor, es preocupante? En muchos casos es inexistente porque hemos pasado de los famosos programas de control o prácticas de cierta higiene de uso tecnológico en casa que recordamos hace unos años, el ordenador debe estar en un sitio público. Claro, pero esto es poner puertas al campo, esto es hoy absolutamente imposible. No digo que no haya un ordenador que compartamos, es fantástico y que compartamos. A mí me parece muy importante, antes escuchaba esos diques, tener diques de contención de vida rica fuera, y me parece también importante tener vida rica dentro con los propios adolescentes, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible ser nosotros vigilantes en una sociedad que ya nos vigila bastante. Hay quien incluso habla del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Que estamos también hipervigilados. Y además, insisto en que es imposible. La educación y la educación en el carácter es la base. El control siempre llega tarde. Claro que si yo tengo unos hijos adolescentes en casa, voy a tratar de que en la medida de lo posible no entren en los dispositivos que compartimos en algunos lugares que yo quiero que entiendo que no son buenos que entren, ¿no? Pero es que si quiere va a entrar. Entonces es muy importante que hayamos educado el criterio y que ese control pase a un segundo plano y sea mucho más importante la educación constante, la educación que es una auténtica conquista diaria, una conquista diaria. También la cuestión de la tecnología, porque incluye el ejemplo. Esto no es una cuestión de adolescentes. A mí me preocupa porque estoy entre alumnos para los que veo que este tipo de herramientas son maravillosas, empezando por la comunicación, pero también pueden ser armas de distracción masiva, lo son en las aulas. Y a veces el control es inevitable. Yo hay en algunas clases en las que el control empieza por no permitir el uso del móvil dentro. Será muy contracultural, pero me parece que es necesario, ¿no? que esto sea así. Pero bueno, esa conquista diaria empieza con el ejemplo, porque no es una cuestión solo suya, ni de los alumnos, ni de mis hijos. Es una cuestión también mía, que tengo que dar ejemplo, más dedicándome a la comunicación y también alerta a mil cosas al mismo tiempo cuando me suenan las notificaciones. Entonces tengo que ser el primero en que coloque todas estas herramientas con un cierto equilibrio en mi vida y de ejemplo y de prioridad delante de mis hijos a lo que es verdaderamente importante, mirarle a los ojos, abrazarle, escucharle durante el tiempo que haga falta, insustituible con el tiempo que, si es necesario, pasaremos también en las herramientas que son las redes. Carmen. A mí me gustaría añadir, porque hablamos mucho de los adolescentes y que olvidamos que los patrones son mucho anteriores. Quiero decir, creo que la preocupación de qué hacemos con los adolescentes sería mucho más sencilla si invirtiéramos bien cuando son muy pequeños. Y hay algunas claves que son fundamentales y que al final desembocan en que tengan la madurez necesaria y la autorregulación necesaria como para controlar a sí mismos y controlarse con autonomía en el uso de esas redes. Creo que es fundamental educar todo el tema de la confianza básica, de tener con ellos una relación, yo digo a veces cuasi física, ¿no? de intimidad, es decir, enseñarles a gestionar su intimidad y también su imagen personal, a aceptarse a sí mismos, a quererse a sí mismos y a sentirse seguros. Y eso se hace con facilidad en la infancia. Es fundamental la conversación, hay que conversar con ellos mientras se dejan, que esto se acaba en los niños hacia los 10, no sé si estás de acuerdo, en las niñas hacia los 8, ya no conversas, ya negocias con ellas. Entonces, creo que es muy importante la conversación sin que haya intenciones ocultas por parte de los educadores, ¿no? Porque eso va a ayudar después a llenar los vacíos, que es la tercera clave, ¿no? Hay que enseñarles el sentido de la soledad. Un problema que tienen con las redes es que no saben estar con la pantalla apagada, ¿no? Yo lo hago a veces en clase con los alumnos, ¿no? Que si los dejo 20 minutos, te dicen, ¿qué quieres hacer hoy? Nada. Y les digo, vale, nada. Todo al suelo. Móviles al suelo, papeles al suelo, lápices al suelo. No hacemos nada. No lo soportan. O sea, hay que aprender a estar con uno mismo. Hay que aprender a educar la voz interior. No solo aburrirse, sino el sentido de la soledad, del tiempo. Hay que aprender a celebrar con ellos, a hacer momentos especiales fuera de ese entorno virtual. Y luego hay que poner límites. Perdóname, pero es importante. Insisto en que es muy importante la educación ética. Y hay que poner límites desde muy pequeños con cosas muy sencillas para que luego interioricen y se pongan a sí mismos los límites que suponen un daño a los demás, como lo que ocurre, como decíamos antes, con el ciberbullying o con el uso dañino que se hace de determinados instrumentos. ¿Es fácil todo esto, Silvia, o no? Yo creo que
Es que fíjate, aquí hay una cosa, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, pero quizás hay un término que nos ha equivocado, que es este famoso término de nativos digitales. Es como, como son nativos digitales, ¿esto qué significa? Que ya vienen, ¿no? Y saben utilizar. No, vamos a ver, si es que utilizar lo que es la tablet es muy fácil, es el dedo para adelante, para atrás, pero una cosa es utilizar el aparato y el dispositivo electrónico y otro es lo que está diciendo Carmen, hacer esa educación, ese sentido ético, qué se puede comentar, qué no se puede comentar, qué cosas se tienen que quedar dentro de mí, cuáles son las cosas que tienen que salir. Y hay una cosa que además es fundamental. Lo que queremos es que ellos sean capaces de autorregularse. O sea, no estar tú como un policía detrás ahí, en plan de soy el perrito guardián a ver qué haces y qué no haces, sino enseñarte a que tú te regules. Y para eso es fundamental aprender también a regular las emociones. Porque muchas veces lo que estamos viendo, y esto no es una cosa exclusiva de los adolescentes, porque pasa en muchísimos adultos, que es que no sabemos regular correctamente nuestras emociones, nos da mucho miedo hacernos ese selfie interior, ¿no? El selfie para colgar, fantástico, pero mirarme y mirar hacia adentro y ver qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Estoy sintiendo cosas desagradables que me cuestan y ¿qué es lo que hago? Lo voy a tapar y tengo un elemento en el bolsillo que me ayuda a taparlo fenomenal, que es que cojo, enchufo, empiezo a ver redes sociales y así me puedo olvidar de lo que estoy sintiendo. Y esto hay que hacerlo, como dice Carmen, desde que son pequeñitos, desde que son pequeños, tienes que aprender a estar bien y a gusto contigo mismo, contigo misma. Eres la única persona que tenemos garantizado que te va a acompañar el resto de los días de tu vida. Si no eres capaz de estar tú solo, tú sola, sintiéndote a gusto, vamos a terminar teniendo problemas, porque ¿qué es lo que necesitas? Tengo que estimularme con algo, bien sea en las redes, nos podemos meter también en situaciones más complicadas, ¿para qué? Para sentir otras cosas que no sea lo que estoy sintiendo por dentro. Entonces esto es educación y vamos, desde que son así, ¿eh? Uh-huh. Que si ya nos está viendo, ¿no?, personas que dicen, oye, yo me siento identificada, o que tienen niños adolescentes, que siempre se puede aprender. No vamos a decir aquí en plan de, no estamos siempre a tiempo, pero si lo hacemos desde pequeños, pues oye, todavía muchísimo mejor. Muy bien. Isidro, le escuchaba antes a Carmen hablar de la soledad en clave positiva, ¿no? La necesidad de estar solos durante un tiempo, ese ejercicio que tú haces, esa dinámica que tú haces en clase. Yo tenía la idea contraria en este mundo de tecnologías donde los chavales se meten solos en su habitación y esa soledad la veía o la interpretaba en clave negativa, ¿no? Incluso de una mayor vulnerabilidad que les podía provocar. ¿Cómo ves todo esto? No, claro, es que es muy diferente una soledad impuesta, te has quedado fuera del grupo de iguales, tan importante en algunas edades, como habéis dicho antes, ¿verdad? A una soledad querida, cultivada, buscada, que de hecho se ha puesto de moda todo este movimiento de cierta desconexión en los últimos años. Me viene a la cabeza pues el libro de un jesuita estupendo, se llama José María Olaizola, se llama Bailar con la soledad, aprender al cultivo de la interioridad y a la soledad. Yo les suelo recomendar a los alumnos, entre otras prácticas sencillas de desconexión, 15 minutos de soledad al iniciar el día. Bueno, el que sea creyente que rece y el que no, que haga silencio interior, con eso me vale que ordene el día para evitar fenómenos del tipo del síndrome de Diógenes digital, donde se te viene encima una gran cantidad de tareas que te van distrayendo de lo esencial y terminas por no ser incluso eficaz a lo largo del día, terminas siendo un poco consumidor consumido. A mí me parece que esa soledad cultivada, esa soledad buscada, ¿no?, que ayuda a verse a uno mismo también, no en el reflejo. Os escuchaba antes hablar del narcisismo, ¿no? A veces hemos entendido mal el propio mito del Narciso. Narciso no está enamorado de sí mismo, Narciso está enamorado de su imagen, de su reflejo. Estamos enamorados del maravilloso like, del maravilloso filtro de Instagram, pero no es tan frecuente exhibir las heridas, ¿verdad? Afortunadamente, no es tan frecuente abrir toda esa vulnerabilidad, entre otras cosas porque la red no lo permite, la red más bien lo destruye, ¿no? La red puede propiciar un encuentro personal donde esas heridas sean tratadas y curadas. Entonces me parece que la soledad cultivada, la soledad en este sentido, una sana desconexión de la que yo soy partidario para volver a conectarse con más criterio, con más fuerza, pues es interesantísimo. Muy bien, Isidro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, de verdad. Hasta luego. Un saludo cordial. Gracias. Adiós.
El éxito, lo comentábamos antes, se mide por likes, ¿no? Estamos permanentemente, los chavales, los jóvenes, y todo esto del esfuerzo, entonces, los valores del esfuerzo, del estudio, de los que les hablamos tanto, ¿qué hacemos con ello, Antonio? Pues insistir. ¿Qué hacemos? Es un clásico. Tenemos que insistir y tenemos que decirles que eso es lo importante de la vida, que los likes son efímeros por naturaleza. Es que tengo no sé cuántos centenares de me gusta, o miles, ¿no? Bueno, y pues muy bien, pero eso no conduce a ningún sitio, ¿no? Antes decía Carmen una cosa, me parece que es fundamental y que la gente que nos está viendo en este momento seguro que se está preguntando. Los padres estábamos siempre muy preocupados por conocer a los amigos de nuestros hijos. Los amigos tienen, y eso lo sabéis también mucho los psicólogos, Silvia, tienen una influencia determinante. Primero son los padres y luego ya son los amigos, los colegas, el grupo, donde ellos se modelan su personalidad. Es imposible ahora, Jesús, conocer a los amigos de tus hijos por mucho que quieras, porque se relacionan con muchísima gente que ya es prácticamente imposible el poder controlar. En este sentido, hablando de utilizar bien las redes sociales, yo quiero aquí romper una lanza por la labor extraordinaria que está haciendo la Policía Nacional, grupos de policías jóvenes absolutamente cibernéticos 3.0 que van por los colegios o por los institutos de las ciudades enseñándoles a los chicos, oye, ¿qué tenéis que hacer? Cuidado con las fotos. Cuando os dicen que tienen vuestra edad y que se llaman no sé cómo, pues no os lo creáis, comprobarlo, sed muy cautos. O sea, ese tipo de precauciones, saber utilizar las redes sociales es fundamental, porque no se trata de tenerles miedo, pero se trata de dotar a los chavales de herramientas que les permitan navegar con un cierto margen de seguridad, para ellos y también para los padres, ¿no? Y en ese sentido creo que todos los esfuerzos, familia, colegios, instituciones, policía, etcétera, pues yo creo que son bienvenidos, ¿no? Porque la misma tarea de los influencers, como decía antes Leticia, ¿no? Cuando ella decía, yo gestiono las marcas que sí o que no. Yo creo que aquellos influencers que son positivos, yo sé que mis alumnos están enganchados, algunos que son grandes lectores y solamente leen los libros, tenemos un plan lector muy ambicioso, ¿no? Y leen los libros que recomiendan en las redes, quiero decir que los influencers tienen un poder enorme. Entonces, aquellos que realmente tienen una implicación, ¿no? Como contaba Leticia, de marcar, de cuidar, han hecho algo importante, y voy a romper una lanza en positivo, y es que han hecho protagonista la vida cotidiana. Es la posibilidad de que cualquier, o sea, porque la idea de la fama que tenían nuestras generaciones es que tenías que ser extraordinario o rico. Ahora cualquier persona puede ser extraordinaria. Y el que la vida cotidiana pueda ser especial es algo que ayuda a muchos adolescentes inseguros. Yo creo que los influencers que son conscientes de ese poder y que lo usan para bien, y los educadores que somos capaces de aprovechar todo esto, somos los que podemos ayudar. Yo creo que lo más importante para educar en todo este mundo es no demonizarlo. Porque si lo demonizamos los adultos, marcamos una barrera que nos distancia de ellos y eso nos va a impedir hacer esa tarea de acompañar. Quizás ahí esté la clave, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la vida cotidiana en esa clave positiva que la manifestabas, pero al mismo tiempo la intimidad se ha diluido, los límites de la intimidad se han diluido. Recuerdo un ejemplo que se ha hecho viral de un profesor de clase que le pregunta a sus alumnos, oye, ¿quién es el que más likes tiene en Instagram? Levantó uno la mano, yo creo que soy el que más. ¿Cuántos? 1000. Ah, bueno, 1000, pero ¿y qué has hecho para tener esos 1000 likes? Dice, bueno, he hecho un baile de un videojuego y tal. Ah, fenomenal, pues ¿lo podrías hacer aquí delante? Y el chico se muere de la vergüenza y dice que no, que delante de sus compañeros, ¿cómo lo va a hacer? O sea, lo ha hecho delante de una cantidad, como decía Antonio, de amigos ingente, no se sabe, ¿no? De amigos entre comillas, ¿eh? Efectivamente, sin embargo, no se atrevía a hacerlo en clase delante de 20 compañeros, que además son los que convive permanentemente. La pregunta es si sin redes se hubiera atrevido a hacerlo. Probablemente no. Probablemente no. Entonces yo creo que para el educador es una posibilidad, es una oportunidad para educar y para ayudar, porque si se ha atrevido y ha dado ese paso, posiblemente no sea más fácil ayudarle a que lo pueda hacer realmente entre personas. Yo insisto en esa perspectiva optimista, porque las redes han llegado para quedarse. Esto ha llegado para quedarse. El cambio del sentido de la intimidad, el cambio y cómo afecta todo el tema de la sexualidad y la afectividad, el cambio en el sentido de la amistad, la afiliación, las relaciones humanas, esto ha llegado para quedarse.
Y es mejor que aprendamos a hacer una lectura positiva y que decidamos hacia dónde queremos caminar y no lo dejemos un poco al hilo del azar. Quizá, no sé, Silvia, hemos pasado de la intimidad a la extimidad, ¿no? Sería, si me permite la palabra, claro. ¿No? Pasado a una dimensión, a un plano distinto. Como dirían los jóvenes, hemos pasado pantalla, es una pantalla distinta, diferente. ¿No? Hemos pasado esa necesidad de proyectar en todo momento qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos ahí sintiendo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Las redes, ya lo decíamos, tienen muchísimas cosas positivas y hay muchos influencers que tienen muy buena influencia en los chavales, en las chavalas. Yo, por ejemplo, conozco influencers que lo que hacen directamente es que divulgan la ciencia. Y están haciendo pues experimentos de química, experimentos de física, de matemáticas, y a los chicos y a las chicas les resulta muy, muy atractivo. O sea, si no podemos demonizar y decir, oye, cuidado, todo es malo, sino enseñarles también esa parte del sentido crítico, de ¿a ti esto te aporta o no te aporta? Porque seguro que hay muchos que te van a aportar y hay otros que dices, pues no, si todo es para fomentar, si prohibir no funciona, ya lo sabemos. Es más, es que parece que lo haces incluso hasta más atractivo. Siéntate a su lado, pregunta qué están viendo, vamos a verlo juntos. Y eso es súper importante. ¿Tú qué crees y tú qué opinas? Porque si nos sentamos a verlo juntos y luego lo que voy a hacer a tu lado es criticarlo yo, porque anda, porque pum, 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 pues no conseguimos nada. Pero sí fomentar esa parte del sentido crítico puede ser muy positivo también. Lo que es evidente que, como decía Carmen, esto ha llegado para quedarse, ¿no? Y el aprendizaje digital, Carmen, ha cambiado el modo de aprender. Todo se aprende con menos lecturas, más vídeos, todo es más visual. ¿Todo esto cómo lo vamos introduciendo? Estamos viviendo una verdadera revolución, ¿no? Antes decía Silvia, es una falacia decir que son nativos digitales. A mí me gusta decir que son nativos tecnológicos, pero no digitales. Y ahí hay un gran desafío. Hay que enseñarles que investigar no es googlear, que moverse en las redes y buscar información no es lo mismo que tener conocimiento y comprensión sobre una realidad. Es cierto que es un desafío enorme para la escuela, para cualquier institución educativa, lo comentaban también en cuanto a educación superior. Aprendemos de otra manera, la información ya no es patrimonio de la escuela ni del maestro o la maestra. La información está en Google y por lo tanto la escuela se tiene que ocupar fundamentalmente de lo que Google no puede contestar, ¿no? Y yo creo que ese cambio en la función que tiene hoy la institución educativa o la figura del profesor o de la profesora es fundamental. Y nos abrimos ahora a un cambio vertiginoso. Todos veíamos que iba a llegar, pero no pensábamos nunca que iba a llegar con la velocidad en la que el COVID ha precipitado la inmersión de la tecnología en el ámbito de la educación obligatoria, sobre todo, ¿no? de la educación de la infancia. Y esto supone que hay que investigar, hay que formar muy bien a los educadores, hay que hacer una potente inversión en formación del profesorado, no solamente en cacharreo, sino sobre todo también en visión, en modelo, no solamente lo que hacen online o lo que hacen en remoto, lo que hacen en pantalla, sino sobre todo, para mí hoy un desafío enorme es, si van a pasar en pantalla tantas horas, el tesoro de la presencialidad, el tesoro de la presencia humana del maestro, de la maestra, el tesoro de la media hora de conversación con tu madre, con tu padre. ¿Cuáles son las prioridades de la presencialidad? ¿Qué tendremos que hacer para ganar esta batalla, ¿no? Batalla entre comillas, en positivo, ¿no? Sí. No, quería decir también desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, cómo ha cambiado todo, ¿no? Probad ahora a ponerle a un niño una película de Disney. Ya no la soportan. Nosotros, claro, veíamos las películas de Disney, pues La Bella Durmiente, La Cenicienta, Bambi, Dumbo. La capacidad de concentración, ¿verdad? No, porque cambió el ritmo de montaje. Es decir, los dibujos animados actuales, dirigidos a los chavales, a los niños, a los pequeñitos, es que cada 2 segundos te cambian el plano. Una generación, que ahora ya tiene mucha, que fue educada en esos dibujos animados, después en los videoclips, que eran muy trepidantes. Es que eso ha cambiado la forma de hacer cine, pero ha cambiado también la forma de hacer literatura. Es que ya no, claro, 3 páginas describiendo cómo era la sala en donde se encontraba, pues dice, pero si es que te lo puedo ver en 2 planos, ¿no? Esto ha cambiado. Yo ahora pienso, claro, Robert Bresson hacer esos planos secuencia que nos gustaban y tal. Pues tú imagínate ahora, muy lentos, donde se demoraba en los detalles. Ha cambiado el ritmo narrativo en todo, ¿no? O sea, hubo un nuevo periodismo en su momento y una nueva literatura, una literatura que escribe de otra manera. Los libros no van a desaparecer, por supuesto, pero sí que condiciona la forma de escribir, como decía Carmen, la forma de estudiar. Es que ahora se estudia pues, el libro, pero si tú tienes un influencer que te enseña química, es que, claro, digamos que complementa al maestro.
maestro, o literatura o historia del arte, me da exactamente igual. O sea que hay una parte positiva ahí, es un cambio de paradigma, y no es que hayan venido para quedarse, es que ya se han quedado. Sí, es que esto ya forma parte de nuestra cotidianidad. Sí, sí. Trasladando todo esto que estamos hablando, si lo llevamos al terreno de la política, estos días atrás hemos visto unas imágenes cuando menos sugerentes, protestas violentas en Barcelona, gente entrando a una tienda, se llevaba una prenda y en medio de ese momento tan supuestamente tenso, se paraba y se hacía un selfie, llevándose la prenda. ¿Qué opinión tenéis de todo esto? No sé, Silvia. Si me lo explicas, psicológicamente hablando. Estoy creo que más preparada para explicar la parte de la educación, fíjate, que la parte ahí de la política. Pero yo me quedaría en plan, ¿qué ha llevado a ese chico, a esa chica, a ese joven a pensar que tengo que estar orgulloso de exhibir que he robado una tienda, sobre la que además no solamente la he robado, sino que es que la he allanado, que he tenido que tirar el escaparate abajo para poder entrar? ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que estés orgulloso de participar en esto? Yo abro ahí ese debate. Insisto que no solamente es un agujero en educación para la competencia digital, sino fundamentalmente es un gran desafío como sociedad de educación ética. Sí, y el problema no es solamente el chaval que se ha hecho el selfie, es la sociedad que lo tolera o que lo aplaude o que no lo condena con la suficiente rotundidad. Y al final lo aceptable es banal, y no somos capaces en este momento de hacer una apuesta fuerte. Esperemos que todo este cambio de la educación tan turbulento que hemos vivido en los últimos meses cuaje en un nuevo modelo de currículum que deje espacio y tiempo en las escuelas para la educación ética, para las habilidades cívicas, para la competencia global, para la sensibilidad y el compromiso por la justicia y la paz, que al final son el sustento de una sociedad. Sí, yo quería decir que en este caso también hay algo que mueve una otra reflexión desde el punto de vista periodístico, ¿no? Cuando tú señalabas esos incidentes en Barcelona que hemos visto, en las manifestaciones en muchas ciudades, ¿hasta qué punto tenemos los periodistas, los medios, que reflexionar sobre si hacemos bien retransmitiendo en directo y con toda la parafernalia de reporteros alrededor este tipo de manifestaciones salvajes? No estamos hablando, ojo, de una protesta legítima, que la gente puede salir y, manifestarse y protestar por lo que quiera. Estamos hablando de actos de barbarie y de terrorismo callejero, en donde se ha llegado a tirar un cóctel molotov debajo de un coche de los Mossos de la policía con un policía dentro. Es que esto es muy grave. Y a veces los medios han estado allí casi como se estaba retransmitiendo un festival de música, me permita la expresión. Y claro que hay que informar, y yo soy el primero como periodista que defiende el derecho a la información y que hay que estar ahí. Ahora, no sé si tenemos que darlo en directo porque hay un efecto llamada también, ¿no? En directo con una gran parafernalia y una conexión de que dura una hora y estamos transmitiéndolo todo, porque hay un efecto llamada y hay mucho salvaje, mucho descerebrado, mucho botarate, mucho majadero que va allí, pues eso, y que es capaz de hacerse un selfie con un cóctel molotov o robando una prenda, con lo cual cuando llegue el juez diga, pues ya está, no hay más preguntas, señoría. La prueba. Aquí está la foto, es decir, hay que ser descerebrado, ¿no? Pues lo son en todo, ¿no? O sea, que es un debate bien interesante también este. Y los políticos, Antonio, Carmen, Silvia, que muchas veces se dejan llevar por los propios likes, ¿no? Hubo el caso de Santiago Abascal, cuando sobre la base de los números de likes que había conseguido, lo extrapoló a votos y sin embargo luego fueron muy inferiores los votos que los likes. Sí, que no es lo mismo, ¿no? Porque encima son realidades paralelas y mueven a la confusión. Decía Suárez aquello, dice, me quieren pero no me votan, decía doctor Suárez, ¿no? Si me votaran todo lo que me quieren, porque la gente iba allí, un presidente, tal, y le abrazaba y le vitoreaba, pero luego al final los votos eran menos, ¿no? Pues claro, yo creo que la gente tiende a confundir realidades, ¿no? Realidades paralelas que nada tienen que ver. ¿Pero pueden ser las redes sociales decisivas, por ejemplo, en una campaña política? Sí, desgraciadamente hemos visto episodios tan tristes como lo que ocurrió con la campaña de Trump o lo que ocurrió con el impacto que tuvieron la manipulación de las redes sociales en el Brexit. Estos fenómenos que son lo suficientemente serios como para que se plantee un cambio profundo también en la legislación sobre el uso de los datos. Los datos son positivos, los datos dan información, la información
información no es buena ni mala, la información es una posibilidad de hacer el bien o de no hacerlo, ¿no? ¿Y no os parece que cada vez hay una mayor influencia del yo, de ese yo político frente a la marca la que sea, PP, PSOE, Vox, Podemos, la que sea? ¿Hay una mayor influencia del yo persona o no? Yo creo que el liderazgo ha estado siempre muy presente, ¿no? La gente decía, yo voto a Felipe, o voto a Fraga, o voto a Aznar, o voto a Carrillo en su momento, o voto a Albert Rivera, me da exactamente igual, en lugar del partido, ¿no? En ese caso el liderazgo, la persona, es un poco la que ha estado presente siempre en el imaginario colectivo, ¿no? Y las redes sociales, pues sí, tienden también a magnificar todo eso, porque claro, la gente está siguiendo a los líderes. Y lo que decía Carmen es que es muy claro, ¿no? Es que el asalto al Capitolio que hemos visto, y que aquello fue una salvajada, una barbaridad, se alimentó a través de las redes sociales. O sea, la gente acudió allí porque vio los tuits del presidente Trump y de su corte de seguidores. Y eso es capaz de movilizar absolutamente a una masa que llega a ocupar el Capitolio, un acto absolutamente antidemocrático y salvaje, como pudimos ver, ¿no? ¿Parece a ti, Silvia, eso? ¿Qué pesa más la marca del yo que la marca de la organización? Muchas veces, la persona que está hablando tiene tanto tirón que es más. O sea, ya no solamente la marca del yo, sino que está dando un mensaje que podemos hacer que incluso pueda ser falso, ¿no? Estamos llenos de fake news, estamos ahora, por ejemplo, hay muchos ejemplos, no solamente en política, sino de actores, de actrices, pues que están contando cosas que van en contra de la evidencia científica, pero como lo ha dicho esta persona, me lo voy a creer. Y resulta que la persona tiene más credibilidad que los científicos y los papers que están publicados. Entonces, yo insisto mucho en esa parte y yo creo que es que estamos aquí todos de acuerdo, de educación y la parte también de fomentar y aprender a distinguir qué es un hecho y qué es una opinión. Y eso que también hay que enseñárselo bueno, no solamente a los niños y a los adolescentes, sino a la población en general. Y creo que tenemos que ser exigentes con que nuestros políticos tengan un sentido de responsabilidad, porque al final las figuras públicas tienen un impacto en el imaginario social y no podemos exigir que la escuela lo arregle todo cuando vemos espectáculos como los que hemos visto en nuestro Parlamento. Creo que al final, creo que tenemos derecho a tener una clase política con horizonte y altura de miras, que sea responsable y que se sienta responsable también de la calidad de las decisiones que se toman para la ciudadanía. Y eso no se arregla solo con la educación. Yo a veces tengo un poco el complejo de que a la escuela nos piden que lo arreglemos todo. O sea, tuvimos que arreglar pues el alcoholismo, los accidentes de tráfico, en fin, los abortos infantiles, en fin. Al final hay que arreglarlo todo en la escuela, que es verdad que la escuela tiene una gran potencia, pero al final la escuela sola no puede. Y la complicidad social exige también la responsabilidad de aquellos que tienen poder para que las cosas sean de otra manera. Hay que educarnos también a nosotros mismos, ¿no? En definitiva, ante ese postureo, ¿no? que vemos. Hay que reclamar, yo creo que hay que reclamar pensamiento crítico. Sí, es que, oiga, usted como ciudadano, tenga la edad que tenga, tiene una responsabilidad. Hablaba Silvia de las fake news. Es que no te puedes creer todo lo que aparezca por tu móvil. La gente dice, he leído, pero ¿dónde lo ha leído usted esto? No sé, lo he leído. No, lo ha leído en el WhatsApp que le ha pasado su cuñado y que lo han difundido con entre 200 o 300 contactos, en donde dice que, pues que las vacunas no sirven o que cualquier cosa, cualquier disparate. Y eso es igual de importante porque aparece en tu móvil que una noticia del New York Times, pongo por caso, ¿no? Sí, porque el dispositivo tiene que equiparar la alerta de última hora de un medio serio, nacional o internacional, con una noticia verdadera, con una fake news, con una noticia falsa que te llega vía WhatsApp o vía Twitter y que lo ha dicho a alguien pues porque está disparatando, ¿no? Y tenemos que reclamar también el pensamiento crítico. Había una campaña en Televisión Española en la época de Pilar Miró, que quizás la recordaréis, que se decía, aprenda a usar la televisión. No había más que una televisión en España, hay que decirlo, no había competencia. Y decía la anuncio, es que lo acabo de ver, ¿no? Dice, ¿no crees que hay muchas más cosas importantes en la vida que ver la televisión? ¿No ves demasiado la televisión? Pues era como apaga y haz otras cosas, ¿no? Aprenda a usar la televisión. Bueno, ahora sería impensable porque hay mucha competencia, ¿no? Pero también hay que decir, aprenda a usar las redes sociales. Creo que es un instrumento
fantástico, fantástico. Una forma de comunicación que nos ha cambiado la vida, sin duda. ¿Que tiene aspectos positivos? Sí, también negativos. Pero hay que saber usarlo, hay que saber desconectar, hay que tener pensamiento crítico, hay que discriminar lo que es verdad de lo que es falso, lo que es positivo de lo que es negativo. Yo creo que esa es una tarea que no se la vamos a pedir a la escuela, Carmen, también, pero a los padres y a la sociedad en conjunto. Creo que es una responsabilidad de todos, de todos. Y los medios de comunicación también tenéis un papel fundamental, porque al final los adolescentes tampoco son tontos, y cuando trabajamos con ellos y van a preparar un trabajo, van a preparar una investigación, y ya te dicen, ¿no? Y me miran a veces, me dicen, la Wikipedia no, ¿verdad? Y ellos disciernen medios, fuentes, quiero decir... Claro. Eso algunos es profesores habéis fácil. demonizado un poco la Wikipedia. Bueno, lo digo un poco en broma, pero digo por la gran responsabilidad, ¿no?, que tienen los medios de comunicación, la prensa, claro, la televisión seria, entre comillas, para ofrecer una alternativa, ¿no? Y creo que es fácil que cuando educamos seamos capaces de que disciernan entre las alternativas serias, y ellos son conscientes al final de todo este juego. Pues, y una cosa importante, sí, la sí. adolescencia se acaba, es lo mejor de la adolescencia, y un día termina. Entonces, no tenemos tampoco que absolutizar, ¿no? Y creo que hay que ir pensando también en cómo apuntamos a una juventud adulta o inmadura capaz de hacer ese discernimiento, y necesitamos ofrecer alternativas. Pues en conexión con relación a esto que tú dices de la responsabilidad de los medios, de las agencias, tenemos a David García Gil, experto en temas de marketing, de comunicación. David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Jesús, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? David, tú eres responsable de una agencia de marketing, de creatividad. ¿Cómo está afectando a vosotros en vuestro trabajo todo el mundo influencer del que estamos hablando aquí? Bueno, al final, para nosotros, y perdón si Leticia nos está escuchando o algún otro influencer, los influencers son una herramienta más, son casi un soporte más publicitario o propagandístico, como una marquesina en una parada de autobús o como un banner en internet, ¿no? Es una herramienta más. Y lo que estamos viendo es que era una herramienta quizás al principio solamente para unos pocos, aquella visión tradicional que antes mencionabais de los macro-influencers, las celebrities, y que nos estamos yendo a que se está desarrollando un sector en sí mismo y nos estamos yendo a un modelo más hacia micro-influencers, ¿no? De las grandes caras reconocidas, esos actores, esas celebrities, nos vamos a un modelo de micro-influencers más de nicho. Microinfluencers que quizás no llegan a tantos millones de personas, pero que sí que llegan a unos miles que son realmente influyentes para esos miles, porque son miles que están concentrados en torno a temáticas concretas, ¿no? Comunidades y nicho. Y esto es lo que estamos viendo en el sector. No parece que vaya a acabar aquí. Y David, ¿y nos hemos hecho todos a través de las redes, ya no solo hablo de influencers, sino en general, nos hemos hecho todos creativos? ¿Nos hemos hecho todos competencia de vosotros, de la agencia de creatividad? Bueno, sí, al final, de hecho, los influencers se hacen llamar creadores de contenido, ¿no? Una especie, porque ya resulta el término un poco peyorativo. Sí, al fin y al cabo, lo hablabais muy bien, ¿no? Durante toda esta charla, ¿no? Al fin y al cabo, todos tenemos ese narcisismo un poco en el canal, en el que de alguna manera nos estamos todos haciendo microinfluencers. Y de hecho, sirva como ejemplo, lo reflexionábamos hace unos días, si me seguís en esa tendencia en la que íbamos de macroinfluencers a microinfluencers, ya se empieza a hablar de nanoinfluencers, en el que al final todos somos influencers en nuestra pequeña comunidad, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista de marketing, el funnel de venta ya no acaba en la conversión, ¿no? Ya no acaba en la venta, sino que acaba en los programas de fidelización, acaba en que premiamos al consumidor porque traiga a otro consumidor a esta nueva marca. Además, o sea, ahora las marcas ya no solamente se están apoyando en esos microinfluencers, sino que están consiguiendo que cada uno de nosotros seamos influyentes o influencers o embajadores de sus marcas en nuestros pequeños entornos, ¿no? Oye, David, que todos vamos a acabar siendo influencers. Tú eres experto en la construcción de las identidades, ¿no? En la construcción del yo, de una identidad de una compañía, de una organización, de una fundación. Los valores son importantes para transmitir al final una imagen fiel y honesta de lo que uno es, ¿no? Y antes estábamos hablando muchas veces de la divergencia que ocurre entre la vida real y la vida digital. ¿Cómo compatibilizamos todo esto? Sí, bueno,
Creo que es el gran dilema, ¿no? de un poco de cuando las marcas quieren hacer, ¿no? Al final, pensemos en que al final lo que estamos haciendo o lo que estamos tendiendo, y nos dicen los estudios sociológicos, es que estamos empezando a generar relaciones con las marcas, ¿no? Con los productos y los servicios. Y como en toda relación, pues los valores de transparencia, de confianza y de honestidad son claves, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos transmitir esa honestidad, esa transparencia? Pues lo primero es ejerciéndola. Hemos visto casos, y son de case studies en el sector, donde realmente estos ejercicios eran puramente publicitarios y cosméticos, y cómo eso se ha visto ante el escrutinio público ha sido contraproducente para esas marcas, ¿no? Es lo que llaman un poco, si queréis, el efecto Streisand, así le llaman como el concepto pop en el marketing, ¿no? Cuando una empresa intenta ocultar algo que no le gusta, una mala decisión empresarial, una crítica en Internet, y al intentar ocultarlo consigue el efecto contrario, ¿no? Multiplicar el interés y hacer todavía más visible eso que pretendía esconder. Así que es el dilema de las organizaciones, ¿no? Construir un paquete de valores en torno a su producto o servicio, pero construirlo con consistencia. No decir qué eres o decir qué haces, sino realmente hacerlo, serlo y luego contarlo. Y se puede hacer entonces desde las redes sociales, también desde el mundo de los influencers, se puede hacer de esa manera honesta, en definitiva. Claro, ese es al final la fórmula del éxito a medio o largo plazo es esa, ¿no? Pensemos en que, y lo hablabais muy bien, me gustaba mucho, creo que lo comentaba Carmen, aquello de demonizar. Puede gustarnos o no gustarnos, pero si al final entendemos que hay un patrón de consumo, un patrón de comportamiento, las marcas que primero lo entiendan y que transformen sus conductas y que entiendan cómo ya esas conductas están impactando en sus cuentas de resultados, son las que más rápido y las que más beneficio están sacando de este tipo de herramientas digitales, ¿no? Al final, pensemos que al principio estamos hablando de que hace 10, 15 años esto eran departamentos de RSC, de responsabilidad corporativa, que eran PDFs de 100 y pico páginas que se maquetaban y que al final quedaban en ningún sitio. Y ahora hay departamentos enteros transversales en las organizaciones que se dedican precisamente a esto y que cuidan de percepciones de marca y de intangibles con los públicos internos y con los públicos externos. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Hasta la próxima. Antonio, nos quedan poquitos minutos ya, la verdad que esto se nos pasa volando, pero sí que me gustaría hacer algún apunte sobre el aspecto económico de los influencers. Al principio lo hablábamos con Leticia. Hoy tú tienes una empresa de comunicación audiovisual y vives el mundo de las nóminas, de los empleados. Un influencer es el todo. Si lo vemos en el ámbito de la comunicación, hay influencers, hay chicos, chicas, que son su propio guionista, el propio locutor, el propio audiovisual, técnico de sala, es todo, ¿no? Porque yo no tengo empresa, bueno, yo trabajo en una empresa, en CREAP, pero bueno, ya si tengo yo que comprarme las nóminas sería muy tremendo. Pero bueno, pero conozco. Y efectivamente, yo creo que hay un aspecto económico que además, como bien decía Leticia, y como te reconocen muchas influencers y muchos youtubers también, porque las chicas quieren ser influencers y los chicos quieren ser youtubers a una determinada edad, ¿no? Pues claro, les ciega un poco, y eso seguramente también os lo puede contar Silvia, les ciega porque es una forma de ganar dinero pues de una manera muy sencilla. Es decir, si yo utilizo estos cosméticos y digo que son buenos, porque creo en ellos, que además puede ser todo muy auténtico, si yo hago estos contenidos y yo tengo una marca detrás, pues a las marcas pagar una cantidad importante por un Instagramer, por un influencer en redes sociales, etcétera, no les cuesta demasiado, porque fíjate tú que ya no van a televisión en muchos casos, hacen una publicidad a través de las redes, ya no tienen que pagar a una gran estrella nacional o internacional, distribuyen ese dinero entre los influencers o las personas que tienen llegada a la gente joven. Bueno, pues ahí yo creo que ese espejismo puede cegar a mucha gente que dice, bueno, esta es mi carrera ya, pero dentro de 2, 3, 4 años, ¿cuál va a ser tu carrera? Porque nunca vas a ser tan joven como ahora, no vas a poder exhibir esos cosméticos, esa ropa, etcétera, pues porque la biología va haciendo su trabajo, ¿no? ¿Y después qué?
Esto se decía antes de los futbolistas, ¿no? Decir, bueno, oye, tienes una vida, pero después fórmate porque después esto se acaba y tendrás que hacer otra cosa, ¿no? Pues esto le ocurre también a mucha gente, que es un drama, ¿eh? Un drama cuando llegan a una edad y dice, y ya no me contratan porque ahora contratan a chicas más jóvenes. ¿Y ahora yo qué hago? Si no me he reciclado, si no he tenido una visión de futuro. Hay ahí un aspecto personal también porque hay gente que pierde pie. Hablando de futbolistas, cuando éramos jóvenes queríamos ser butragueños. No sé si por ser futbolistas o por el dinero. Yo creo que nos pesaba más por lo del fútbol que lo del dinero. Por la fama. Y por la fama. Ahora supongo que alguno querrá ser Messi o Ronaldo, pero sobre todo lo que quieren ser son youtubers e influencers, como decía. ¿Por qué? ¿Es por el dinero solo? ¿Es porque ganan esto? ¿Por qué? Yo creo que, a ver, el dinero es importante y el dinero llama mucho la atención, pero no solamente dinero, también es esa parte un poco de poder, ¿no? Claro. De yo puedo llegar, lo que yo voy a contar va a llegar a muchas personas, voy a tener esa influencia sobre los demás. Y aquí llega un momento en el que tenemos que decir, yo creo que además ahora las marcas se están dando cuenta que el dinero ya no lo es todo, o sea, que tiene que haber algo más, que la parte de los valores, nos lo decía Leticia al principio, yo solamente trabajo con unas determinadas marcas y hay una parte ya del público, del mercado, que cuidado, porque si no cuidas unos determinados valores, lo que también nos decían, ¿no? Si resulta que te descubrimos que estás tapando algo, en lugar de ser honesto, te pueden castigar. Entonces yo creo que vamos a pensar que los chavales quieren, ¿no? Y las chavalas quieren ser influencer por esa parte del dinero, pero también por esa parte de quiero poder influenciar en los demás, ¿no? Que eso también cuenta mucho. Creo que hay un factor también importante y es que la adolescencia está instalada en una cultura de la inmediatez. Todo es ya. Posponer la recompensa, aquello que hacíamos en nuestro tiempo, de que estudiabas mucho para sacar nota, para entrar en medicina, para estar 10 años estudiando y al final, quiero decir, posponer la recompensa es algo que también se aprende y hoy se enseña poco. Y es verdad que todo lo que hablabas antes de la cultura del esfuerzo, etcétera, está muy vinculado también a las expectativas y a los horizontes que uno, a la vocación que uno puede cultivar en la juventud temprana. Entonces, claro, ser youtuber o ser influencer está muy cerca, es mañana, no hace falta tener 20 años para poder triunfar o para poder tener autonomía, ¿no? Y es hasta cierto punto comprensible y hasta cierto punto relativo, ¿no? Yo creo que es una fase, tampoco hay que absolutizar ni espantarse, pues es lógico, la gran mayoría de tu generación no fuisteis butragueños y ellos tampoco serán youtubers y no pasó nada, es decir, pasasteis la fase, ¿no? Yo creo que también hay que un poco desdramatizar y entonces, bueno, pues claro que quieren ser porque es lo que tienen cerca, ¿no? Y lo que hay que hacer es acercarles otras cosas, ¿no? Dar referentes alternativos de sentido, de perspectiva, de horizonte, de posibilidad, para que vean que en la vida hay otras cosas, ¿no? Y eso hay que hacérselo atractivo. Tienen que desear ser como nosotros. Y nosotros tampoco podemos dar esta apariencia siempre tan dramática a veces que damos los adultos que estamos cerca de los adolescentes. Desde luego que generar influencia generan, ¿no? Y ya no solo en el ámbito de las empresas, como tú decías, o como nos decía David, a través de esa búsqueda de los valores y de la honestidad, los propios gestores. Hace poco nos decía Verónica Casado, la consejera de Sanidad de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, que quería acercarse a los influencers porque ellos son capaces de transmitir mejor algo que a lo mejor ella no podía hacerlo. Sin duda. El propio Fernando Simón, con el tema de la pandemia, ¿no? De la necesidad de acercarse a ellos. En ese sentido... Claro, pero tú piensas, ¿a quién van a hacer más caso los chicos jóvenes? ¿A Fernando Simón? ¿O alguien como ellos que les diga, oye, no hagáis fiestas de estas ilegales, no seáis brutos, estáis poniendo en peligro vuestras vidas, las de vuestros abuelos? O sea, pensar en los demás. Es que les llega mucho más, porque son más cercanos. O sea, es que es así, porque la autoridad, sea la que sea, pues la autoridad sanitaria, la política, etcétera, pues los jóvenes siempre la rechazan. Ya no se están lavando la cabeza con sus rollos y tal. Ahora se lo dice uno como ellos. Por eso hay una parte positiva de los influencers. Bueno, y además, en la educación o en este tipo de mensajes. Es un cambio en la publicidad. Yo acabo de lanzar ahora un programa importante de educación para la salud. Estamos pilotando con más de 100.000 niños en distintos países. En fin, es un programa ambicioso. Hace 10 años, cuando lancé un programa educativo, contratamos anuncios en revistas educativas, hicimos inserciones en periódicos e intentamos llegar a alguna televisión.
Hoy hemos buscado influencers que apuestan por la salud, cocineros famosos que están apoyándonos en los hábitos saludables. Es decir, buscas aquellos canales para llegar, porque el programa es bueno, es positivo. Pues yo insisto en el lado positivo, es otra cultura, es otro momento, son otros canales y hay que usarlos bien. No son ni buenos ni malos, insisto, en sí mismos. Creo que se pueden aprovechar y creo que hay muchos influencers que están preocupados también por el sentido de poder, ¿no? Nos decía uno de ellos ahora en el programa de salud, ¿no? Que se sorprendía del poder de impacto que tienen, ¿no? Para ellos también es como de repente una bola mágica que muchos no eran conscientes de que podían manejar, ¿no? Y creo que es importante vincularlos a esa complicidad social que necesitamos para educar. Y que si los chavales no lo ven como alguien cercano, es que ni lo van a escuchar. Es que lo más probable es que cuando salga Fernando Simón digan, yo con este señor desconecto, no va conmigo. Claro. Pero si sale alguien que ellos perciben que es parecido, que tiene unos intereses parecidos, aunque sea simplemente porque está en el rango de edad, porque he visto que las cosas que cuentan otras veces me han interesado, sí que voy a hacer el esfuerzo de escuchar. Mientras que a lo mejor la autoridad es que directamente ni la escucho, Silvia, o sea, paso y desconecto. Nos quedaríamos aquí muchísimo rato más hablando, pero desgraciadamente es el límite de la hora. Muchísimas gracias, Antonio, gracias de verdad, Carmen, Silvia, muchísimas gracias a todos ustedes. El próximo día hablaremos del transhumanismo, de los límites de la ciencia y de si jugamos a ser dioses, y ahora les dejo con el mejor cine. Hasta la próxima.